en Génesis capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer varios versículos, empezando desde el versículo 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Creo que vamos a leer hasta ahí. Empezamos en el versículo 18 porque ya anteriormente habíamos hablado del versículo 16 y el versículo 17. Creo que no quedó etiquetado en ningún video de los anteriores, el versículo 16 y el versículo 17, pero son los más importantes. Y a esos dos versículos vamos a volver muchas veces, muchas veces. Inevitablemente vamos a volver al 16 y 17. Entonces, por lo tanto, hoy empezamos desde el 18. El 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué dice la palabra eso? Si se dan cuenta, Eva, Satanás, ¿a quién se le acercó? Satanás se le acercó a Eva. No es un secreto, ¿no? Satanás se le acercó a la mujer. Ahora, en el momento que se le acercó a Eva, ¿Eva estaba junto con Adán? No. En la palabra aparece, Satanás buscó efectivamente que el hombre estuviera solo. Bueno, cuando digo el hombre me refiero en este caso a Eva. Eva fue sacada de Adán. ¿Adán de dónde fue sacado? Ay, permítanme. Voy a poner a grabar la pantalla. Porque yo después, ayer lamentablemente quise ver los comentarios, pero cuando me di cuenta yo mismo no grabé la captura de pantalla. Entonces pongo a grabar la pantalla para poder ver después los comentarios. Entonces, Adán fue formado de la tierra. Adán fue formado de la tierra. Pero Eva, ¿de dónde fue formada? Eva fue formada de la costilla de Adán. No sé si ustedes sabían este dato que les voy a contar, pero la costilla de Adán, la costilla del hombre, es el único hueso que se regenera. El único hueso que vuelve otra vez a crecer es la costilla. ¿Sí sabían? Hay otros animales que si les cortan la cola, todos los huesitos de la cola vuelven a crecer así. Pero el hombre, sabemos, si el hombre pierde un dedo o una falange, no vuelve a crecer. Ya se queda así sin esa falange. En el caso del hombre, el único hueso que se regenera, que vuelve a crecer, es la costilla. Obviamente en la época de Abraham, en la época de Moisés, el que escribió el Pentateuco fue Moisés. En esa época no se tenía ese conocimiento, no se tenía inclusive las técnicas de medicina que hay actuales en las cuales pueden operar a una persona y quitarle una costilla. No existen, esas técnicas actualmente no existen. En esa época, actualmente existen, en esa época no existían. Entonces, lo que Dios permitió que quedara registrado ahí, aún más, con más veras, analizándolo desde el punto de vista científico, la gente ahorita puede darse cuenta cómo Dios permitió que quedara registrado algo que solamente siglos después el ser humano iba a poder descubrir. Y así ha sido con muchas otras cosas, pero solamente analizando esto de la costilla de Adán, es algo asombroso, algo muy maravilloso, que en una época en la cual no existían los mecanismos para tener este conocimiento, hubieran tenido este conocimiento. La sabiduría más grande siempre ha salido de la palabra de Dios. Incluso, no sé si ustedes sepan cuál es la historia de la anestesia. ¿Cuándo surgió la anestesia? Precisamente surgió, alguien sabía que la sabiduría estaba en la Biblia.
y esa persona estaba buscando cómo evitar que haya dolor, que haya un dolor profundo. Entonces miremos precisamente en este versículo. Aquí dice el versículo 18: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dice el 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. El versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. No sé si se dan cuenta lo que acabo de leer, ¿sí? Precisamente lo que les estoy nombrando. ¿De dónde salió la sabiduría para inventarse la anestesia? Era un médico que estaba preocupado porque habían cirugías que no se podían hacer. Y estamos hablando de una época muy reciente. O sea, mucho antes no se podían hacer las cirugías que se hacían al nivel que se hacen actualmente. Lamentablemente, como estamos en esta época, pues nosotros no nos parece como si eso siempre hubiera existido así. Pero eso es por no pensar profundamente. Al pensar profundamente, la historia de la anestesia viene desde hace muy poco. Antiguamente, cuando tenían que hacer una amputación, la única cirugía que hacían, y estamos hablando de hace 4 siglos, no es mucho, no es yendo muy lejos en la historia. Hace 4 siglos, si tenían que hacer una cirugía, tenían que quitar el miembro completo. O sea, la única cirugía que hacían realmente, aparte de las odontológicas, de extraer los dientes, la única cirugía que hacían era quitar un miembro completo. Es decir, o quitaban la pierna completa o quitaban el brazo completo. Eso era lo único que podían hacer. Y a la persona pues le metían algo de caucho en la boca y se lo hacían que lo mordiera, y amarraban a esa persona totalmente, y tenían sierras que cumplían la función de cortar rápido el músculo, los tendones, y la persona despierta tenía que experimentar semejante tortura. Eso era algo que el récord era como 21 segundos, cuando lograban quitar una pierna a una velocidad impresionantemente rápida. Pero todo eso lo hacían con la persona despierta. Alguien, queriendo profundizar más en la medicina, entonces pensaba, ¿cómo podemos hacer? Si solamente quitando una pierna, ahora si queremos abrir el abdomen para en vida poder extraer algún órgano de esa persona que esté afectándole la salud, las personas se morían porque no se les podía hacer cirugías al calibre que se hace actualmente. Entonces, mirando a esa persona, miraba la palabra, porque los grandes inventos, los grandes descubrimientos ya estaban aquí escritos, ¿sí? Entonces esa persona buscaba sabiduría. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, aquí en este versículo 21 de Génesis 2, el versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Ya algunos se han dado cuenta del descubrimiento, ¿no? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. El médico que leyó esto cayó en cuenta. Dios le sacó una costilla, pero ¿cómo le sacó la costilla? Dios lo hizo caer ¿en qué? En un sueño profundo. ¿Y qué más dice? Y mientras éste dormía. Pero ¿ustedes saben en qué época se escribió esto? Que acabamos de leer. Esto lo escribió Moisés. Esto lo escribió Moisés muchos siglos antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Faltaban siglos, muchísimos siglos, para que la ciencia descubriera que era necesario hacer caer a las personas en sueño profundo. Este médico, viendo la sabiduría que está en la Biblia, lo que dice que hizo Dios, esa persona entonces supo que para poder hacer una cirugía más profunda, más que una simple extirpación, amputación de un miembro, algo más profundo, poder abrir y luego poder volver a cerrar, esa persona necesitaba, primero que todo, sabiduría. ¿Cómo hago? ¿Dónde encuentra la fuente de sabiduría? En la palabra de Dios. Y mirando en la palabra de Dios, ¿qué hizo Dios para poderle sacar una costilla? Dios le sacó una costilla. ¿Qué hizo previamente Dios? Le hizo caer en un sueño profundo. Si se dan cuenta, el hombre lo único que ha hecho es imitar. Obviamente le atribuyen a esa persona pues el gran descubrimiento de la anestesia, pero esa persona confiesa, no, eso no es un descubrimiento, eso está escrito en la Biblia. O sea, la única forma de poder hacer algo así es dormir a una persona. Pero curioso, la persona a la que se le ocurrió esto fue alguien que realmente tenía el deseo de ayudar, el deseo de poder hacer que las personas, en su profesión, en lo que él estudió, que las personas realmente pudieran tener más esperanza de vida. O sea, poder hacer cirugías más profundas, más verdaderas, no una simple amputación, porque lo único que podían hacer era quitar un pedazo del cuerpo.
pero no podían hacer algo con los órganos, sobre todo de la caja torácica, no podían llegar allá, porque qué persona viva iba a soportar que lo abrieran y después de que lo abrieran volver a coserlo. Nadie soportaría, la persona moría de un paro cardíaco por el dolor. Entonces no se podía hacer más que una amputación, inclusive con las amputaciones la gente moría. Pero está escrita la sabiduría, ¿no? Dios que escribió, Dios que nos dejó, hizo caer a Adán en un sueño profundo. Cuando una persona analiza, si una persona lo lee así a toda carrera o lo mira así por encimita, como no le ve la importancia. Pero cuando una persona analiza profundamente, Dios, increíble. O sea, ¿cómo permitió que eso quedara escrito? Faltaban siglos para que la ciencia lo pudiera ver. Y estaba escrito en la Biblia. Lo mismo pasó con las personas que en alguna época las religiones los quemaron. ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron a decir que la tierra no era plana. Y cualquier persona que dijera que la tierra no era plana era acusada de hereje. Bueno, y no es para atacar a alguna religión en especial, pero sí sabemos que hubo religiones, para no decir una sola, que pensaron y estuvieron de acuerdo con esta filosofía de que, o este estilo de religión, de que si una persona decía que la tierra no era plana, debía inevitablemente ser quemado. Sabemos la barbaridad que es esto y sabemos el grado de, disculpen la expresión, no quisiera decir palabras fuertes, pero lo voy a decir más suavecito, el grado de tontería que alcanza el ser humano. Bueno, lo voy a decir con una palabra que le atribuyen a Einstein. Dicen que existen dos cosas infinitas, y dicen que eso lo dijo Einstein, que existen dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. El ser humano sin sabiduría, o sea, sin la Biblia, sin la palabra de Dios, sin lo que está escrito acá, es una bestia, es peor que una bestia. Las grandes invenciones, ¿de dónde han salido? De acá. Algunos científicos han podido reconocer que ha sido un accidente sus grandes descubrimientos. Pero si miramos los grandes descubrimientos, ¿de dónde salieron? De acá, sí, de la palabra de Dios. Estamos hablando hoy en especial de la anestesia, ¿sí? Porque dice el versículo 21, Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán para sacarle una costilla. Y mientras éste dormía, y así lo dice, mientras éste dormía, le sacó una costilla y de ella formó a Eva. Bueno, entonces ya, dejando a un lado la parte científica y pues la alegría que nos causa saber que esta sabiduría estaba escondida siglos atrás sin que el ser humano se pudiera dar cuenta. O sea, cuando diga que una persona se puede dar cuenta, ¿qué más puede hacer? Dale gloria a Dios. Dios, porque esto que está escrito, ¿por qué el ser humano no lo puede ver? Ya dijimos, por la estupidez humana. El ser humano quiere ser sabio sin Dios. Pero la sabiduría, ¿de quién proviene? La sabiduría proviene de Dios. La persona que quiera ser sabia por sí mismo, esa persona literalmente está endemoniada, literalmente está llena su corazón, así como le dijo Dios como dijo nuestro Señor Jesucristo de Judas. ¿Quién llenó el corazón de Judas? Satanás llenó el corazón de Judas. Una persona que se cree que no necesita de Dios, o sea, se cree que es igual a Dios, esa persona realmente está llena de Satanás. Igual el mismo corazón de Judas, el mismísimo corazón de Judas. Ahora, ¿qué dijo al principio? Empezamos a leer hoy desde el versículo 18, ¿no? Leímos el 21, leímos hasta el 24. No leímos el 25, que es el último, porque el 25 es un tema aparte. Entonces mañana tenemos que hablar del 25. Hoy leímos hasta el 24. Empezamos en el 18. En el 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Es más, la Biblia lo dice en varias partes, ¡ay del solo! Que si cayere no tendrá otro que le levante. ¿Por qué Dios estableció la iglesia? Ayer también lo habíamos visto, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo explicó la salvación y la vida de creencia a través del pasaje de Lucas 16, de Lucas 10, desde el versículo 25 en adelante, Dios nuestro Señor Jesucristo nos mostró que dejó un orden. Cuando una persona es salvada, en esa historia que nos contó Jesús, en ese pasaje, Jesús cuenta la historia de una persona que necesitaba la salvación. Si nadie lo salvaba, esa persona iba a morir. Inevitablemente iba a morir. Entonces en esa historia Jesús nos cuenta a alguien que necesita ser salvado. Y a la vez nos cuenta a alguien que le salva. Y no es los otros dos personajes que aparecen en esa historia. O sea, ¿dónde tenía esperanza ese medio muerto?
Medio muerto significa no puede hacer nada, no puede hacer nada por sí mismo. Eso es está medio muerto. Entonces, él, la única esperanza que tenía era que alguien lo salvara. No sabemos cómo fue la paliza que le dieron, pero sí, la Biblia describe cómo quedó medio muerto. ¿Y por qué con nuestro Señor Jesucristo habla, le pone ese título a esa persona? El que está medio muerto. Porque si está medio muerto, no se puede salvar. Y resulta que descendía un levita. No sabemos si esta persona alcanzaría a abrir un ojo, si le dejaron el ojo hinchado y solamente le quedaba uno. Quién sabe en qué condiciones quedaría. Pero lo importante es que Dios está hablándonos en un lenguaje espiritual. Esa persona que estaba medio muerta no podía salvarse por sí misma. Si le había quedado algo de esperanza, era que los suyos, los de su misma tribu, los de su misma cultura, los judíos, le salvaran. Entonces, ¿quién venía? Un sacerdote. Entonces, si él tenía algo de esperanza, al ver venir el sacerdote, wow, por alguien de los míos me puede salvar. Y mejor un sacerdote, alguien que representa a Dios. Pero resulta que dice que el sacerdote, viéndolo, pasó de largo. ¿Sí saben por qué? Porque el sacerdote, ¿cómo vivían los sacerdotes en esa época? Vivían por la ley. ¿Vivían por la gracia? No, por la ley. Si vivieran por la gracia no hubieran matado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué mataron a nuestro Señor Jesucristo? Pues porque ellos no vivían por la gracia, ellos vivían por la ley. Eran lo opuesto a Jesús. ¿Jesús quién es? La gracia. Él vino a salvarnos por su gracia. Pero los que no eran conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo, los que no podían oír sus palabras, no podían entender el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, esas personas, ¿qué hicieron entonces? Ya que no podían entender, viendo a ese hombre medio muerto, solamente interpretaban las cosas por la ley. La ley que dice que no tocaréis nada muerto. Entonces, si ven a alguien que se ve como muerto, el sacerdote no lo puede tocar, porque si el sacerdote lo toca, lo que queda comprometido es, él quedaría inmundo por tocar a un cadáver. Entonces, la ley permite que alguien pueda ser salvado de ninguna manera. Nadie puede ser salvado por la ley, lo dice Romanos 3:19, ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Nadie puede ser justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley. ¿Podía ese sacerdote hacer algo por el hombre que estaba medio muerto? No. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se está refiriendo? A que ningún ser humano puede ayudar a otro ser humano a que sea salvo. Lo más que puede hacer, como dice la palabra, ya que a Dios agradó salvar a las personas por la locura de la predicación. Lo más que puede hacer una persona para ayudar a que otro reciba la salvación es esto que yo estoy haciendo, predicar. Que se va a ver como una locura, si usted lo ven en los comentarios. Mucha gente va a atacar, mucha gente va a decir, eso que usted está diciendo no lo dice la mayoría de las personas. Sí, no. La mayoría de los pastores, ¿de qué hablan? Y no me estoy dando ínfulas de pastor, ya les he comentado, yo soy guía. Es como algo así, me toca pastorear una zona de mi ciudad, pero no con el título de pastor, sino de guía. Yo lo que hago es guiar a las personas a que reciban la salvación. Ya que Dios me ha permitido ser entrenado en esta área de guiar a las personas a que reciban la salvación, eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, ahorita retomando, hay pastores que lamentablemente solamente pueden guiar a las personas a que se sientan bien. Sin ayudarlos a ser libres del pecado, los hacen sentir bien. Y les dan, como dicen por ahí, pan y circo. Les dan música, les dan positivismo, les dan muchas cosas hermosas. Pero lo único que no les pueden transmitir es la salvación. Si ellos mismos no son salvos, no le pueden transmitir la salvación. Y ayer vimos también los versículos que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a vuestros pastores. ¿Por qué la palabra dice de esta manera? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a vuestros pastores. Porque Dios estableció ese orden. ¿Qué dice el Salmo que todo el mundo conoce? El Salmo 23, por lo menos el comienzo. Jehová es mi pastor. ¿Dios tiene pastores? Sí, Dios tiene pastores. Ayer leímos Hebreos, donde dice, sujetaos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores. Ahora, yo hice una aclaración ayer, ¿no? Y tengo que reiterar, pastor no es aquel al que las demás personas le dicen pastor. No, eso no es pastor. Bíblicamente, pastor tiene que haber sido enviado por Dios. No que porque aprobó en un instituto teológico y sacó buenas notas, entonces es pastor. No, eso no. Yo hice eso. Yo en el mundo, o sea, antes de recibir la salvación, yo estudié en un instituto teológico y yo aprobé con excelentes notas. Saqué muy buenas calificaciones y me gradué con honores. Igual que en el colegio, a nivel académico, obtuve el primer puesto. Y el puntaje de estado de IFES fue altísimo. Puedo entrar a casi cualquier universidad todavía, a pesar de que ya no me interesa estudiar nada de este mundo,
porque eso no me lo voy a llevar, pero sé que hay personas que sí y yo los apoyo. Quien quiera estudiar, puede estudiar, no estoy diciendo que no, solamente que a mí no me interesa eso, pero tengo la capacidad de poder hacer, Dios me la dio, pero a pesar de que me gradué de Instituto Teológico con buenas y excelentes notas, pero cuando me hicieron dos preguntas me demostraron todo eso que usted aprendió es basura, nada de eso le sirve para la salvación. Si yo hubiera abierto una iglesia en esa época, ¿a dónde hubiera guiado yo a la gente? Yo hubiera copiado la visión, entre comillas, de otra denominación. ¿Y qué es copiar la visión? Aprender las técnicas que se necesitan y que son necesarias para que la gente esté feliz. Eso es lo que la gente llama visión. Por eso dicen, es que nosotros copiamos la visión de tal iglesia. No, copiaron las técnicas que usan esa iglesia para obtener lo que llaman resultados. Y ustedes ya saben a qué se refiere eso de resultados. Se refiere a esto. O sea, supuestamente están diciendo, no, para que hayan más almas para Cristo. Mentira. El corazón del ser humano, ¿dónde está enfocado? En tener más de esto. Más dinero. Entonces, si su supuesta iglesia crece, significa más personas a quienes le pueden aplicar las otras técnicas de la visión. Porque ahora, ¿cuáles son esas técnicas de la visión? ¿Saben cuáles son esas técnicas de la visión? Se involucran elementos musicales, o sea, se van a mover emociones. Y en un video yo digo esta expresión, es grotesco decir eso de que se van a mover emociones, pero sí, se van a mover emociones. ¿Sabe cómo se llama eso? Manipular. Una vez que se mueven emociones, se dan órdenes. Si la persona cumple esas dos órdenes se entra al subconsciente de la persona y se puede hacer lo que quiera con esa persona. Cuando le dicen la palabra que usó Satanás, Satanás dijo, si tú eres hijo de Dios. Si han oído, en la Biblia aparece, ¿no? Satanás le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces, las que se hacen llamar iglesias aplican su visión y se copian la visión de las mega iglesias. ¿Y cuál es la copia de la visión de esas mega iglesias? Decirle a las personas, si tú eres hijo de Dios, ahí donde estás, levanta tus brazos, vas a adorar a tu Padre que tú tanto amas. Esperen, desen cuenta lo que están diciendo. Si tú eres hijo de Dios, ¿eso lo dijo quién? Satanás dijo eso. Satanás le dijo a nuestro Señor Jesucristo, si tú eres hijo de Dios, levanta, no le dijo fue, di a esas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿qué dicen en este momento las personas que usan esa misma frase que usó Satanás? Si tú eres hijo de Dios, adórale, aquí donde estás, sigue sonando el piano así, el piano, la batería, mientras está sonando la música. Un manejo de emociones y la misma frase de Satanás, si tú eres hijo de Dios, pero no lo dicen obviamente en un tono feo, agresivo, si tú eres hijo de Dios, no. Porque en las películas muestran a Satanás haciendo unas caras y diciendo, si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. No, Satanás así no. La Biblia dice que él se disfraza de ángel de luz. Entonces, ¿cómo va a hablar un ángel de luz? ¿Va a decir si tú eres hijo de Dios? No, ¿sabe cómo va a decir? Si tú eres hijo de Dios, ahí donde estás, levanta tus brazos, vas a adorar a Dios. Escuchen la palabra que está saliendo de la boca de ese señor, o señora, o lo que sea. No se fijen en las emociones, anulen sus emociones. Si no anulan sus emociones y solamente se dejan guiar por, si tú eres hijo de Dios, levanta tus brazos, fácilmente van a poder ser arrastrados, van a poder ser engañados. Esa frase, ¿quién la dijo? Satanás. Tiene un nombre. Si tú eres hijo de Dios, Satanás dijo así, si tú eres hijo de Dios. Pongámoslo tal cual como lo están diciendo en esta época. Si tú eres hijo de Dios, levanta sus brazos, vamos a adorar, hoy estamos de fiesta. Pónganle las palabras que quiera, pero eso lo dice Satanás. Ahora, hablando de la supuesta visión que hay en esas iglesias, que se copiaron de la visión, es que estamos usando la visión de la iglesia integral, yo no sé qué. Póngale el nombre a la iglesia. Si copiarse de las visiones, se copiaron de la estrategia, porque vieron que era una iglesia pequeña y creció, porque aplicó técnica de hipnosis. Cuando le dicen a la persona, levanta tus brazos, ahí donde estás, levanta tus brazos, ahora cierra tus ojos, dieron dos órdenes. Si la persona la cumplió, ¿sí saben qué sigue después de esas palabras específicas? Después de esas palabras sigue, vas a tomar tu mejor ofrenda y la vas a dar a tu Padre que tú tanto amas. Yo no me di cuenta de eso hasta que yo llevé a dos amigas. Yo estudiaba en la universidad y yo asistía a una mega iglesia. Entonces yo llevé primero a una amiga, pero resulta que a mi amiga se le hizo tarde. Y ella llegó cuando el proceso de hipnosis ya había pasado. O sea, ya habían dicho las órdenes, ya habían manipulado con la música, ella llegó tarde. Y cuando ella llegó, preciso ya estaban pidiendo plata. Y mi amiga estaba con los ojos así abiertos, mirando, y ella estaba aterrada. Y ella dijo, pero esto es una empresa. Esto es una empresa. Y dijo, pero ¿qué clase de empresa es?
siento que están estafando a la gente. Así dijo ella. La verdad, en esa época yo pensé, ella está endemoniada. Yo pensé, "Ay, ella cómo va a hablar así de los grandes siervos de Dios", que no son grandes siervos de Dios. Si fueran siervos de Dios, qué le enseñarían a la gente? Cómo ser libres del pecado. Una persona no puede enseñar a ser libre del pecado si esa persona no es libre del pecado. Y es que no van a hablar del pecado. ¿Sabe qué hablan del pecado? Para condenar a la gente, para decirle a la gente, tú eres pecador, tal vez tú estás en pecado. Si tú estás en pecado, hoy arrepiéntete. Pero realmente, ¿qué es lo que están enseñando? Sí, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero la misma Biblia da la solución. La misma Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No se dejen robar. No se dejen engañar, no crean al Dios que ustedes desean en su corazón. La Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Si ustedes creen al Dios que su corazón desea, para eso están las mega iglesias. Porque como nuestro corazón es engañoso y perverso, allá les van a dar lo que desean oír. La única cosa que deben tener claro, lo que están hablando, lo que les van a hablar allá, no es de parte de Dios. Es 100% de Satanás. Ay, pero usan versículos bíblicos. Sí. Las sectas, secta significa separado, lo que está separado de Dios, las sectas más bravas que hay, y en eso tengo que reconocer lo que dicen algunas personas que me atacan en mi perfil, que dicen, es que las sectas, y se refieren a esas que roban a la gente. Y sí tienen razón al llamarlas sectas, porque no tienen nada que ver con Dios, están separadas totalmente de Dios. Ahora, ellos creen que yo soy igual que ellos, y por eso tuve que hacer ese video en el cual yo aclaro, si yo a alguien le he pedido diezmo, ofrenda, entonces, o sea que usted no pertenece a esas sectas. No, yo no pertenezco a esas sectas. Y yo entiendo a qué llaman ellos secta. Lugares que lo único que quieren es hipnotizar a la gente, hacer que tengan miedo para sacarles plata. Y ahí se empiezan a nombrar, vamos a mirar Malaquías. Sí, existe Malaquías. Alguien escribió en los comentarios, pero si el diezmo existe y el diezmo es para Dios. Yo duré 2-3 días sin contestarle, solamente pensando en esa frase que esa persona dijo. Y solamente hoy le contesté. Y cuando le contesté le dije, tiene toda la razón. Bíblicamente el diezmo es para Dios, pero no para los hombres. No para los hombres. Es para Dios, no para los hombres. Pero solamente hoy le pude dar respuesta. Pero me tocó meditar bastante sobre cómo le contesto a esta persona. Porque la frase que acaba de decir tiene ingredientes que sí están en la Biblia, que sí están acá. Pero sé que el corazón de la persona que estaba preguntando de esa manera, sé que el corazón que tiene esa persona es, no diga que no den diezmo, no diga que usted no recoge diezmo, porque entonces usted está como yendo en contra de la obra de Dios. No, está yendo en contra de la manipulación que esa persona quiere ejercer para sacar plata, porque ese no es el orden. Ya en algún video vamos a hablar profundamente sobre qué dice la palabra de Dios y cómo la gente lo enseña totalmente distorsionado, que es una cosa totalmente diferente. Y lo que dije en ese video, si logran encontrar un video en el cual yo pida diezmo, ofrenda o limosna, o llámenlo como lo llamen, yo les dije en ese video, yo dije, estoy dispuesto a cerrar este perfil de TikTok y también a cerrar la cuenta de YouTube, de cualquier otra red social en la cual me puedan encontrar. Yo me atreví a hacer eso directamente y a hacerlo público y dejarlo grabado y dejarlo en un video de TikTok que han visto miles de personas, precisamente para aclarar, yo no soy de esas sectas. Es más, las personas que me acusan en su iglesia piden limosna. Las personas que me habían acusado de que yo pertenecía a esas sectas, en las iglesias de ellos sí piden limosna. Y por eso es que tuve que hacer ese video, para que vieran, yo soy diferente. A mí no me compare con la gran mayoría. Sí, yo sé que el 99% está haciendo eso, porque en la Biblia habla de esa diferencia entre el 1 y el 99%. Habla de la puerta ancha y de la puerta angosta. Habla efectivamente de que la gran mayoría está yendo a la perdición. Dan su plata, dan su dinero, porque no quieren al Dios de la Biblia. ¿Saben qué es lo que quieren? Quieren los favores de Dios. Quieren esas iglesias donde les van a hablar bendición, bendición, bendición. ¿En qué sentido les van a hablar bendición, bendición, bendición? Así les van a hablar bendición, bendición. Tú quieres eso que tú anhelas en tu corazón, eso que tú deseas, Dios te lo va a conceder. Espere, háblele a esa persona primero de cómo ser libre del pecado. Si no le habla de cómo ser libre del pecado, no le hable de nada más, o déjese de llamar iglesia. Pero si afuera tiene un letrero de iglesia, que la gente salga de ahí conociendo cómo ser libre del pecado. Dejen de ser sinvergüenzas, rateros.
Pero no hay problema en que sean rateros, roben lo que se les dé la gana, pero no se lleven las almas al infierno. Quiten el letrero de iglesia que tienen al frente. Si no van a enseñar cómo ser libres del pecado, quiten esos letreros. En el nombre de Jesús. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por el privilegio que tú nos das de haber conocido la salvación, de haber conocido cómo verdaderamente una persona puede ser libre del pecado. Lamentablemente, el ser humano tiene su corazón detrás del dinero y lo único que le interesa es dinero, dinero, dinero. Al principio algunos empezaron con buenas intenciones, al principio algunos empezaron deseando realmente servir a Dios, pero realmente el corazón de las personas se copia supuestamente de una visión porque lo único que les interesa es plata. Quieren enriquecerse, quieren tener yates como los de esas otras mega iglesias, quieren tener aviones, quieren tener mansiones, y la gente yéndose al infierno, y ellos no pueden explicar porque son disque pastores, disque apóstoles, pero del diablo. Si no enseñan a las personas cómo ser libres del pecado, lo único que están transmitiendo es muerte. Padre, te pido, Señor, que quede desenmascarada toda secta, porque literalmente, así como dicen las personas que dicen sectas, refiriéndose a los que se hacen llamar pastores, lamentablemente la gran mayoría sí son sectas. Entonces en eso sí tengo que darle la razón a esas personas que son idólatras, se arrodillan delante de estatuas, se inclinan delante de estatuas, pero tienen razón al decir sectas a esas que piden plata, pero ellos también piden limosna y ellos se dan cuenta que sus líderes también están llenos de plata. Padre, permite, Señor, oh Dios, que no se siga manipulando tu nombre y que no se siga usando tu nombre para enriquecimiento, sino que realmente haya personas, levanta en esta época personas que conociendo la salvación, conociendo tu verdad, anuncien el Evangelio, porque estamos en las puertas finales, ya se acerca la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y las personas deben conocer este Evangelio debe ser anunciado hasta lo último de la tierra, y después de eso vendrá el fin. No estamos diciendo que deseamos que llegue el fin, pero sí necesitamos que nuestro Señor Jesucristo venga. Eso significa queremos que venga el fin. Padre, suena terrible, pero realmente ese es el corazón, que este evangelio se anuncie hasta lo último de la tierra. Y estos medios de comunicación como YouTube, como TikTok y como otras redes sociales permiten que este mensaje llegue a todas las personas, sea que les guste o que no les guste, que conozcan la salvación, que conozcan el evangelio, que conozcan la verdad. Si lo rechazan, ya lo rechazan conscientemente. Y la Biblia dice que quien voluntariamente lo haga ya no tiene ninguna más remisión por el pecado, porque ya ha desechado la única opción que hay, que está en la Biblia, y que es creer a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana, ya saben, a la misma hora, 9 de la noche, hora de Texas. Y no sé Dios qué pondrá en el corazón mañana. Lo que puso hoy, sé que fue fuerte para algunos, pero las cosas se tienen que hablar. Al que le duela, pero lo importante es que la gente se salve. Nos vemos mañana, 9 de la noche. Chao.